La hamburguesería Moflete renueva su food truck y vamos a pasar de esto a esto. Quedaros conmigo, Antonios, porque vamos a hacer magia con este camión. No todos son paredes, también pintamos estas cosas. ¡Let's go! ¿Qué tal, Antonios? Bienvenidos a Nacho Maue TV, bienvenidos a un nuevo proyecto mural y desde luego proyecto especial, porque como bien he dicho en la intro, no todos son paredes. Lo bueno de este trabajo es que de vez en cuando te encuentras con este tipo de sorpresas y este tipo de proyectos en los que vamos a pintar nada más y nada menos que un camión food truck para la hamburguesería Moflete, hamburguesería para la que, por cierto, hemos trabajado ya varias veces, tanto en su local en Cuenca como en Valencia. Son una auténtica familia que nos trata como si fuéramos parte de la suya, así que siempre vamos a estar agradecidos, tanto Pauceda como yo, a que sigan contando con nosotros y confiando en nuestro trabajo. Este food truck, os voy a dejar imágenes por aquí de cómo lo dejamos el año pasado. Año nuevo, vida nueva. Querían renovarla, querían darle una nueva imagen y aquí estamos para eso. Vamos a empezar a marcar doodles. Como ya visteis en el vídeo en el que pinté para la barbería de Mosco, vamos a volver a utilizar la tiza blanca, ya que la superficie es negra, la tiza es súper fácil luego de borrar, nos viene genial. Vamos a pintar, let's go. Otra cosa no, pero si hay algo que tiene este trabajo, cuando trabajas en interior, el agobio es tremendo. Entre la máscara, todo el polvo de spray encima de ti, además, en este caso el trabajo en un polígono que, bueno, no creo que esté en el top 10 de maravillas mundiales, la verdad. Y es que si hay algo que todavía me cuesta llevar bien de este trabajo es la acumulación de proyectos. Sí, dejad que me explique, porque algunos diréis, lo que peor llevas de tu trabajo es trabajar. No, es la acumulación de proyectos en un periodo de tiempo muy pequeño. Y claro, nosotros dependemos de las agendas y de la evolución económica de muchos de nuestros clientes. Y algunos de estos clientes pues tienen mejores momentos económicos en determinados momentos del año. Momentos como la famosa cuesta de enero, pues suele ser un momento en el que no tienes mucho trabajo porque la gente se está recuperando de gastos de Navidad. Verano suele ser un momento en el que los negocios cierran y además mucha gente está ahorrando para sus vacaciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que desde febrero hasta mayo, junio y luego septiembre, octubre, noviembre suelen ser épocas del año en la que prácticamente todos los proyectos se acumulan. Y como ya sabréis, cada proyecto no es venir y pintar. Tiene un montón de horas en casa de estar diseñando, de estar hablando con el cliente, de estar haciendo revisiones del diseño. Se te van acumulando proyectos mientras estás haciendo 2 o 3, te llaman 3 o 4 clientes más. Agradecido por tener trabajo, por supuestísimo. Mi objetivo es poder estabilizar un poquito más mi agenda de manera en la que yo tenga proyectos de forma constante durante los meses, pero que entre proyecto y proyecto pues yo pueda tener cierto tiempo de descanso y de disfrutar un poco de otras cosas de la vida, como por ejemplo vivir. Si esto te pilla con 20 años, pues dices, oye, qué bien, bienvenido al trabajo, pero queridos amigos, hay uno aquí que está a punto de tocar los 36. No es que sea un anciano, ni muchísimo menos, pero no tienes la vitalidad de los 20, pero ni de lejos. Así que mi reflexión pues sería que se necesita paciencia para cuando los trabajos se acumulan y también mucha paciencia para cuando no aparecen trabajos. Es un trabajo que no solo es físico, sino que también requiere de una salud mental en condiciones, como prácticamente todos
en la vida. Y muy importante, si estáis en épocas de mucho estrés y sentís que no rendís como tendríais que rendir, de verdad no os cortéis en pedir ayuda, en desconectar, en avisar a un amigo, en avisar a un familiar y decirles: echarme un cable, chicos, porque no puedo. Tenemos que intentar evitar cargarnos todo nosotros, porque al final vamos a explotar por un lado o por otro. Y creedme que nadie quiere explotar. Así que, Antonios, cuídense esa cabecita. Bueno, final del primer día. Para ser domingo está bastante bien, ya hemos trabajado bastante. Ahora para casa por una ducha merecida y a dejar pasar las horas hasta mañana, que madruguemos y volvamos aquí. ¿Qué tal, Antonios? Buenos días, estamos a lunes, hoy día cañero. Let's go. Estamos en un polígono, como he dicho antes, pero esta parte de atrás del polígono no está mal. Aquí al solecito. Es el terraceo del domingo. Terraceo de domingo con un tupper de macarrones. Buen provecho, lo primero. Un provecho. Tú que siempre estás trabajando con pintura plástica, en este caso que no es pared, ¿es mejor o es peor para el tipo de pintura que tú usas? Es diferente. Sí que es verdad que tienes que asegurar, por ejemplo, hoy estoy usando rodillo, poniendo algo más a prueba, porque la brocha, al no ser una superficie porosa, la brocha sí que deja rastro, el rodillo deja menos. Entonces una primera capa de rodillo finita y luego encima puedes pintar sin problema. Entonces no es peor ni mejor, pero hay que saber los trucos. Hablando de peor y mejor, ¿qué consideras que es lo mejor y lo peor de este tipo de proyectos? Lo mejor, que te da oportunidad de cambiar, salir de tu rutina y cambiar de aire. Y lo peor, pues quizá es lo mismo. Hay veces que tienes que romper un poco tu rutina, que estás en un momento que lo necesitas o que tienes otros proyectos en paralelo, que en nuestro caso suele ocurrir, y tienes que amoldarte a cambiar tu ubicación, cambiar tus espacios a los que ya estás hecho. Pros y contras de la misma parte, el desplazarse. Estoy totalmente de acuerdo. Buen provecho. Muchas gracias. Y nada, importante a la hora de comer también, olvidarte durante un rato que tienes un canal de YouTube y comer, sin más, ¿vale? Así que vamos a comer. En fin, Antonios, pues final de este lunes con la paz y la tranquilidad de esta nave ahora vacía, porque durante todo el día aquí habían como 25 personas, cada uno con una herramienta más ruidosa que la otra. Pues ahora os puedo despedir y deciros que nos vemos mañana. Buenos días, Antonios. Último día. Si ayer había que meterse caña, hoy hay que meterse caña y media. Así que, let's go.
Desde Valencia, Chemayo for real. Bien, Antonios, pues por fin hemos terminado este food truck, por fin ha llegado el final del proyecto, al final a contrarreloj. Ya sabemos que como no hay proyectos sin problemas, el coche está en una grúa camino de Valencia y hemos tenido de nuevo que buscarnos la vida para tener vehículo, en este caso gracias a nuestro compañero y amigo Chemayo. Eso hace que el reloj mande sobre nosotros y no nosotros sobre el reloj, que sería lo adecuado y lo idóneo. Pero bueno, no me enrollo mucho más. Muchísimas gracias, Pauceda, por acompañarme siempre en cada proyecto. Al final estos proyectos ya no son míos en los que tú me acompañas, sino son proyectos de los dos. Muchas gracias a Chemayo por venir a última hora, por echar un cable, por recogernos con el coche, porque nos ha salvado prácticamente la vida y nos ha ahorrado muchísimo dinero. Así que gracias, hermano, por estar ahí. Gracias a la familia de Overboxed por cedernos este espacio para pintar y por la cantidad de cosas, detallazos que han tenido con nosotros. Nos han llevado, traído por todos los lados, han estado pendientes y eso se agradece muchísimo cuando ni siquiera son ellos los clientes, simplemente tienen el espacio, podrían haber pasado de nosotros y sin embargo ha sido la hostia el trato que han tenido, súper cercano y familiar. Y por supuestísimo, muchísimas gracias a toda la familia de Moflete por una vez más volver a confiar en Pauceda y en mí. Siempre se agradece que cada vez que tienen que empezar algún proyecto nuevo, descuelguen el teléfono y se pongan en contacto con nosotros. Dicho esto, Antonios, muchísimas gracias por apoyar el canal. Se vienen muchos proyectos, sigo igual de ilusionado que el primer día por continuar este canal y eso es gracias en gran parte a vosotros. Así que os dejo con el resultado final de este food truck de Moflete, Antonios. ¡Let's go! Thank you.